Mira, Pedro, yo desde esta mañana, desde que vi el asunto del Banco Mundial, sabía que tú ibas, obviamente, a marcharle a ese tema, porque tú ya habías mostrado tu inquietud y Preocupación severa. por el informe aquel, y aquí lo discutimos. Aquí lo discutimos. Tanto para el Dow Business como Sí, por los estudios a mí me preocupa, del Banco mira, Mundial. Pedro, a mí me preocupa Sobre el porque empleo y la migración. nosotros no somos dados bajo ninguna circunstancia, y todo lo contrario, a denostar los informes de organismos internacionales o de organismos que tienen los instrumentales y que están llamados a hacer esos levantamientos y a presentar esos informes. Nosotros no podemos venir ahora a desmontar, a decir que el Banco Mundial hace y deshace con sus informes. No se trata de eso. Felizmente, el jefe del Banco Mundial, el economista jefe, hace la aclaración, reconoce que hubo ese fallo y entonces salva en algo, por lo menos, al organismo, porque nosotros hay que preservar esos organismos internacionales, ¿verdad?, que juegan su papel. Así es. Y esos informes, porque unas van de cal y unas van de arena. O sea, ¿cuántas veces nos hemos basado en informes? De esos organismos para ponderar políticas y ejecutorias. Exactamente. Entonces mal haríamos nosotros en venir a decir que el Banco Mundial ha desmeritarlo todo. Como se ha desmeritado se ha procurado desmeritar durante mucho tiempo al Banco Central, por ejemplo, con sus informes. Gente que por múltiples razones hizo campaña y ha hecho campaña en contra de los informes del Banco Central y de esa institución, que es la que está llamada, por lo que ella representa, por lo que es y por los instrumentales que tiene, a hacer los levantamientos y decir cómo va la economía. Entonces lo propio acontece con esos organismos internacionales. Ahora yo digo una cosa, sí hay que hacer un llamado de atención, porque muchas veces, la mayoría de las veces, casi siempre, los informes de esos organismos internacionales se generan en el mismo país con organismos o personajes o personas o técnicos del país donde se está haciendo el estudio. O sea, asumen, y a veces hay alianzas estratégicas con ONG, por ejemplo, para que hagan el trabajo de campo y presenten y lo mandan, y de allá entonces devuelven el informe con el visto bueno y lo asume el organismo en cuestión. Y entonces ahí viene el riesgo de que aparezca algún desaprensivo o aparezca un organismo o una parte de una nación que, como Estados Unidos, que se meten todas, procure tomar esos informes para asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con el desempeño de la política en determinado país. Y darle un macetazo a determinado proyecto, a determinado gobierno, como forma de alimentar en el seno de su población la necesidad del deterioro de esa. Te voy a más lejos, Mozart. Me quiero meter esta informacióncita para que siga el mismo. Mira, el principal soporte local en República Dominicana de la representación permanente del Banco Mundial es participación ciudadana. Lo digo yo. Y de la cuestión interamericana. Que lo he vivido por años. La del asunto. Desde que se fundó participación ciudadana. La del asunto del Interamericano de los Derechos Humanos también. Son organismos que tienen representantes locales que hacen los informes. Es más, yo le hago contribuyente financiera de participación ciudadana. Sí, pero óigame, la representación local. Óigame lo que le quiero decir para que ustedes vean. Esos organismos muchas veces también, además de que Pedro hablaba de Estados Unidos que hace sus cositas con organismos que financia, que es su principal soporte financiero, como es el caso del Banco Mundial. Pero al margen de eso también aparecen sujetos, personas y grupos que aprovechan y abusan de la confianza de esos organismos para su laborantismo político internos en la nación. Recuerden
que hubo un economista dominicano que fue expulsado del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo porque manipulaba las cifras sobre la pobreza en la República Dominicana. Así es. Estuvo manipulándola por mucho tiempo. Así es. Para afectar al partido, a las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana. Porque él ha respondido desde siempre, ya es militante activo, orgánico, de lo que fue el PRD y ahora lo que es el PRM. Y ahí anda ese economista académico, y usted ve que lo llaman en los medios y opina. Fue expulsado del PNUD y denunciado porque manipulaba la información. Hacía los levantamientos aquí, lo mandaba allá donde él era el representante del PNUD y lo mandaba. Y de allá venían acabando. La pobreza es crece en la República Dominicana, o cuando se aumentaba, si disminuía 10, él solo presentaba que era 2. Para poner un ejemplo. Y hacía toda esa bellaquería, un reconocido economista dominicano, sacado del PNUD por esa situación, porque le estaba haciendo daño al mismo organismo, y fue el organismo el que dijo, no, vamos a separar a este hombre. No duden ustedes también que en el caso del Banco Mundial se esté dando ese tipo de cosas. Una coyuntura donde hay sectores de mucho poder, por ejemplo, que no se siente cómodo con la administración, las administraciones del PLD. Pero hace tiempo de eso. Entonces, sencillamente apelan a cualquier circunstancia para dañar, para desestimular, para enrarecer la situación de la República Dominicana. Entonces, eso que acaba de pasar en Chile, donde se reconoce que se quiso hacer daño, porque se presentó un informe falso. Manipulado. Y tuvo que reconocerlo el economista jefe del Banco Mundial. Jefe del Banco Mundial. Eso es lo que debe servir de ejemplo para que nos mantengamos, como dice Pedro, chequeando el área con todo este tipo de cosas. ¿Quieres saber algo más? Porque en la medida en que nos vayamos aproximando a las elecciones del 20, ustedes se pueden ver muchas bellaquerías, manipulaciones arteras en busca de afectar el proceso, de distorsionarlo. Te voy a decir algo más. Hay que tener mucho Te voy a decir algo cuidado más. Ha sido notoria las diferentes visiones que tienen la representación local del Banco Interamericano de Desarrollo y la del Banco Mundial. Siempre confrontadas. Sí, confrontadas. La del Banco Interamericano de Desarrollo fundadas en la creencia de que la República Dominicana está superándose en cada uno de los planos. Sí. Y que su desarrollo luce limpio y por el camino cierto. La del Banco Mundial siempre en duda. En duda. Eso es el BID. Tú dices el BID siempre BID a favor. A favor. El Banco Mundial en duda. Es una visión contradictoria. Sí. Y los dos lo saben. Sí, claro que sí. Las dos visiones se confrontan en ese plan. Que sí. Pero yo quiero insistir a la gente que no estamos haciendo un cuestionamiento al Banco Mundial, porque, insistimos, ellos acaban de reconocer que hubo una manipulación del informe que se les suministró, para esos fines, ¿verdad? Nosotros en Diario de Cuatro denunciamos lo mismo al economista aquí, que tú dices. Ese economista, antes de que nosotros decíamos es que el que está pasando esa información es un activo de la oposición y desaprensivo. Y se demostró entonces después. La misma jefa representante cuando del PNUD lo sacó y lo dijo. Y confesó por qué. Sí, cuando lo sacaron. Pero tuvo que aceptarlo un año después. Después de nosotros diciéndolo. Identificándolo. Oiga, no crean en el Mickey ese, no crean en él. ¿Te acuerdas? Y así mismo fue. Lo decíamos. Eso hace tiempo. Allá en el Canal 4. Lo decíamos. Por eso llamamos la atención a que tengamos cuidado, porque es que yo quiero insistirle a ustedes que cuando un país está como la República Dominicana, que ha mantenido, óyeme Pedro, en circunstancias tan difíciles durante los últimos 10, 12 años, estabilidad con crecimiento, Pedro, cuando ha ido desplazando naciones
Mira, ha ido 2005, desplazando naciones y ocupando cada día mejores puestos en diferentes áreas. Mira, nosotros, líderes en cacao, en tabaco, líderes en ese cacao de nosotros, cacao orgánico, banano orgánico, nosotros en banano, nosotros en turismo, nosotros en crecimiento, Pedro, nosotros en inversión directa extranjera, nosotros. Pues no hay un país en la zona que produzca recursos mineros de nosotros. Recursos mineros. Pero en toda la región. Nosotros en desarrollo vial ya segundo, después de Chile, potencia después de Chile, en desarrollo vial. Es un gran país en un pequeño territorio. Así es. Una gran nación en un pequeño territorio. Y eso obviamente causa inquietud. Y entonces al interior. Y hasta celos. Y entonces al interior consolida proyectos de naciones, como es el proyecto de nación que llevan a cabo la gente del PLD desde hace tiempo. Oh, pero claro. Entonces eso crea una situación. Y por eso uno debe mantenerse alerta, porque el éxito tiene su precio, y más en política, y más cuando hay de por medio reformas básicas, profundas, estructurales, que lesionan intereses, grandes intereses. Entonces uno tiene que mantenerse siempre vigilante. La población, chequear siempre a su alrededor. Es verdad que estoy creciendo, es verdad que lo que estoy viendo, cuando salgo al interior, hay cambio. Cuando veo lo que está aconteciendo, hay cambio. No es para sentirme plenamente satisfecho. Hay algún desabastecimiento en el país. Sí. Todo ese tipo, pero eso no quiere decir para cuestionar cuando tengamos que cuestionar. Claro. Porque las falencias abundan. Sí, claro que sí. Eso es verdad, las debilidades a todos los niveles. Así es. Fíjense si es así, que ese presidente, Danilo Medina, fíjate cómo se coloca al frente en asuntos neurálgicos. Bueno, el transporte, sí, muy bien, está montado, está lo otro. Pero cuando hay que ir a los informes para tomar las grandes decisiones, ahí está el hombre. Y para que el Dow Jones no nos siga, entonces, el Banco Mundial no siga. Lavado de activos. Viene, en estos días se va a presentar el informe sí, sobre de cómo va el lavado. El hombre está viendo cómo van los asuntos por aquí. Hasta el punto, somos tan severos y transparentes en materia de lavado, que hay sectores que dicen que con esta administración y con todo el avance que ha tenido la ley de lavado en el país desde que se implantó, la economía en algunos casos se ha resentido, porque había prácticas que se desarrollaban y que daban mayor flujo, dinámica, que ahora están debidamente reglamentadas. Las operaciones, por ejemplo, en efectivo, están rigurosamente chequeadas. Las actividades en la banca nacional, eso ha ido la supervisión, óigame, día a día, segundo a segundo, minuto a minuto, chequeando para no tener situaciones como las que se presentaron aquí en el 2003, para que no se repita nunca jamás ese tipo de situación. Entonces, es en esa tesitura que uno tiene que ver todo esto que está aconteciendo para que no nos sorprendan, Pedro. Don Orión, hay parte, una excusa, usted sepa por qué está temprano en la tarde se va. Esta tarde, y no estará de regreso hasta la semana que viene. De manera que no lo vamos a tener durante toda la semana. La próxima semana. Y toda esta semana, hasta el martes. Él regresa el martes. Él regresa el martes. O sea que estará ojalá que se incorpore del miércoles a jueves. Ojalá. Con nosotros. Ojalá. Entonces, Tineo está hoy en asuntos relacionados con los tribunales de la República. Tribunales de la República. Sí, entonces hoy. Hoy Tineo. Ellos me lo reclaman mucho por ahí. Hoy Tineo, sí. Y es su principal actividad productiva. Sí, también. Tineo es abogado y tiene una oficina abogado de ejercicio importante, sí. Mira, Pedro, yo quiero en esta parte
seguir motivando lo que se retomó con fuerza. ¿Y tú quieres hacer una parada y regresamos? Hay que ir a una... no, todavía no es hora de pausa. Todavía no es la hora de la pausa, espérate. Y regresamos con más brío. Pues somos dos. Regresamos con más brío. Sí, claro. Está bien, porque yo quiero hablar del plan de Dominicana Limpia. Pero claro, de eso. Ahí hay detalles importantes. Claro que sí, Mozart, ya tú tienes razón. Pero vamos a hacer una parada. Está bien. Vamos a pasar unos mensajes y regresamos. Ok.